buena tarde, ¿cómo están el día de hoy en nuestro viernes de filosofía? Agradecemos, como siempre, a la doctora Laura Campos, agradecemos también al CIU y a nuestro Instituto de Humanidades y también agradecemos en este momento a Luis Cabrera, que está llevando nuestra conversación a las redes sociales y la transmisión que estamos haciendo en vivo. Y bueno, pues es un gusto saludar a nuestro invitado el día de hoy, al doctor Alberto Ruiz Méndez. Bienvenido a nuestra Universidad Autónoma del Estado de Morelos, Alberto. Tal, ¿cómo estás? Sente, muchas gracias por la invitación y a todas las instituciones que respaldan este ciclo de conferencias. Estoy muy contento de estar aquí con ustedes. Ya me parece que es la segunda vez. Entonces, Ya. bueno, siempre muy contento y muy agradecido de estar compartiendo con su comunidad. Así es la segunda vez que te tenemos. Es un privilegio y un gusto tenerte por segunda ocasión, Alberto, y pues espero que no sean las únicas. Bueno, me voy a permitir, antes de que inicies con tu ponencia, leer parte del trabajo que realizas. Bueno, como mencioné, el día de hoy está con nosotros el doctor Alberto Ruiz Méndez. Él es doctor en filosofía, profesor investigador en el Centro de Investigación para la Comunicación Aplicada de la Facultad de Comunicación en la Universidad de Anáhuac, México. Es profesor del Departamento de Filosofía, SUA y EDET, Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, nivel candidato en el Sistema Nacional de Investigadores e Investigadores del CECITI y coordinador de proyecto de investigación Narrativas Democráticas, avalado por la UNAM. Entre sus más recientes publicaciones se encuentra el capítulo ¿Quién es el enemigo del pueblo? Construcción performativa y representación visual a través de la IA del otro en la comunicación política del discurso presidencial mexicano. Y el artículo Tiempo de polarización, una mirada a la crisis de la democracia a través de la comunicación política populista en la revista Sintaxis. Sus líneas de investigación versan sobre democracia, comunicación política, polarización, posverdad y populismo. Invitamos entonces a quienes nos escuchan, pues a conversar, a iniciar esta conversación, a dejar sus preguntas y a tener un diálogo. Adelante, Alberto, pues mucho gusto, te escuchamos. Gracias, muchas gracias nuevamente por la invitación y voy a compartir con ustedes algunas reflexiones que he estado haciendo a lo largo de los últimos años y trataré de conjugar diferentes preocupaciones acerca de la democracia y la polarización que vivimos en nuestro mundo contemporáneo. Para tratar de ser lo más justo posible con el tiempo que tenemos, me voy a permitir leer lo que quiero compartir el día de hoy con ustedes, al mismo tiempo de ir pasando la presentación. Entonces voy a comenzar. La introducción de las tecnologías digitales y la inteligencia artificial en los medios de comunicación ha transformado su dinámica y nuestra relación con ellos de una forma que poco a poco vamos comprendiendo y explicando. Uno de los principales cambios que se han dado en el marco de la comunicación digital es el rol de las audiencias. Mientras que con la prensa, radio y televisión las audiencias se concebían como pasivas, pues únicamente recibían información, en la lógica digital de la comunicación, aquellas se conciben como activas, al presentarse la posibilidad de creación y difusión de sus propios contenidos. Esta característica de la comunicación contemporánea ha impactado el significado y la práctica de nuestros lazos sociales, de los símbolos culturales y, por supuesto, ha transformado la dinámica política de nuestras democracias. En esta oportunidad, quiero compartir con ustedes las consecuencias negativas que tiene en nuestros lazos sociales y para la democracia la dinámica de la duda mediática producto de las tecnologías digitales y uno de sus efectos, la polarización afectiva. Entonces, el primer tema que quiero compartir con ustedes es el de la duda mediática. Comencemos con el contexto comunicacional. Todos sabemos que la tecnología digital ha venido a cambiar gran parte de lo que somos los seres humanos, nuestras costumbres, actividades, y se puede decir que nuestra visión del mundo no es la misma que cuando teníamos que esperar un telegrama, una carta o una llamada telefónica.
Una prueba de la forma en que la comunicación digital nos ha cambiado como seres humanos es que en 2024 el diccionario Oxford escogió brain rot como la palabra del año. Traducida como podredumbre cerebral, se refiere al deterioro del estado mental o intelectual de una persona, visto especialmente como resultado del consumo excesivo de material considerado banal o poco desafiante. Esta palabra refleja las preocupaciones de la sociedad sobre los posibles impactos del uso prolongado de la tecnología digital para consumir contenidos irrelevantes, acríticos y de baja calidad. Esta economía de la atención, como la llamó el economista Herbert Alex Simon, hace que se vuelva más difícil mantenerse enfocado en actividades que requieren concentración, como leer un libro o incluso ver una película, debido a que estamos recibiendo recordatorios, notificaciones y empujoncitos constantes mediante dispositivos electrónicos que entregan información en masa y a menudo cortada en pequeños espasmos de texto, video o meme. Esta situación tiende a desplazar la atención profunda hacia una forma de hiperatención, es decir, una atención dispersa que cambia rápidamente el foco entre diferentes actividades y fuentes de información. En una sociedad abierta a la producción y distribución del conocimiento y la información, es relativamente fácil que cualquiera pueda deliberadamente distribuir información falsa. En consecuencia, a la par de un contenido promotor de la democracia y el bien común, en las redes sociales digitales, en la comunicación digital, se fue desarrollando un fenómeno que trastocó nuestra comunicación y que yo llamo de duda mediática. De manera general, la duda mediática, o como se conoce en la literatura científica, la posverdad, es un adjetivo que describe una situación en la que nuestras creencias y emociones definen nuestra opinión más que los hechos objetivos, o como lo describiera el filósofo Lee McIntyre, en la posverdad, nuestra comprensión e interpretación de los hechos está subordinada a nuestro punto de vista político. Un ejemplo reciente de este síntoma de nuestra época es el anuncio hecho por Meta a través de su CEO Mark Zuckerberg que eliminaría el fact-checking de las plataformas. Esto implica que, en principio, sus redes sociales le están dando prioridad a la libertad de expresión, pues al quitar a los verificadores, cualquiera puede publicar todo tipo de información, opiniones o datos sobre cualquier cosa. Su apuesta fue darle poder a la gente a través de las notas de la comunidad, lo que significa dejar en manos del usuario que lo desee la capacidad de verificar si una publicación es verdadera o no. ¿Cuál es el problema con esto? Pues que si en este momento yo publicara un post afirmando que una figura pública ha muerto o ha hecho algo indeseable, sí, seguramente la bajaría. Pero en lo que eso pasa, es muy probable que ese post se hubiera viralizado y tenido consecuencias en el mundo real, pues está documentado que el proceso para bajar una nota falsa suele tardar más de 11 horas, tiempo suficiente para que el contenido engañoso o falso circule libremente por la red entre millones de personas. Para Zuckerberg, la medida significa no solo un ahorro inmediato de miles de millones de dólares que ya no se gastarán en moderación de contenidos, sino también un potencial aumento en las ganancias a través de la intensificación de los enfrentamientos políticos que generan engagement en las redes sociales. El efecto previsible de esta medida es una mayor permeabilidad de la red a la circulación de desinformación y discursos de odio. Por este tipo de situaciones, la regulación de los medios digitales se ha convertido en uno de los temas más urgentes del debate público, pues implica grandes transformaciones de la política y las interacciones sociales en la era de la comunicación digital. Así, cuando Zuckerberg anuncia su nueva postura respecto a la relajación de las políticas de moderación de contenido y critica abiertamente los esfuerzos de los gobiernos por responsabilizar a las plataformas, nos está diciendo que la regulación del contenido en línea se considera una amenaza. En su visión de las cosas, considera que está priorizando la libertad de expresión como un valor que prevalece sobre otros derechos fundamentales, aunque eso implique noticias falsas.
lo que nos lleva a un debate sobre el significado de la libertad de expresión y sus límites. ¿Es libertad de expresión si mi opinión tiene el potencial de dañar a alguien, de limitar derechos y libertades? ¿Tener derecho a opinar es lo mismo que tener derecho a mi interpretación de los hechos o a mis hechos? De tal suerte que, en tiempos de la duda mediática, todo enunciado entra en un estado de incertidumbre, es decir, nos es casi imposible confiar en la verosimilitud de lo que leemos o de lo que vemos en el mundo digital. Y esto es así porque, por un lado, las tecnologías digitales de la información han roto el vínculo entre lo verdadero y lo verosímil. Y, por otro lado, nuestra capacidad de certidumbre nos impide una reflexión crítica sobre esta dinámica. En el primer aspecto, las deepfakes abren un nuevo campo de problemas sociales porque nos llevan a cuestionar el criterio de verdad de nuestra sociedad actual, la imagen. Mientras que, con relación a nuestra necesidad de certidumbre, a pesar de sus probados efectos negativos, las burbujas informativas funcionan como mapas para ofrecernos una interpretación segura de los acontecimientos polémicos. Como efecto de la duda mediática, la comunicación pública está atravesada por un estado de cosas donde las audiencias deben poner en tela de juicio la verosimilitud de cualquier video, imagen, audio o texto. ¿Cuál es la consecuencia de la duda mediática en la política contemporánea? Esa consecuencia es una era del enfrentamiento. En el libro La Era del Enfrentamiento, el periodista Christian Salmon nos recuerda que, en la época de los grandes relatos o ideologías, el lenguaje, además de un valor referencial, es decir, que se refería a hechos concretos y verificables, tenía un valor agregado al ser enunciado por un líder, por el presidente, el sacerdote, la radio o el presentador de noticias, pues estas eran figuras revestidas por un halo de autoridad o valor moral. Sin embargo, hoy en día el proceso de comunicación ya no es autoral, sino viral. Es decir, se valida a través de un régimen de veridicción. La verdad es lo que atrae más pares de ojos. Debido a la gran cantidad de información que se genera hoy en día a través de todos los medios de comunicación digitales y análogos, el criterio de verdad es la cantidad de reproducciones, de likes, de shares o replies, donde solo quien tenga un alcance mayor dentro de la comunicación digital tendrá el poder de crear una verdad e incluso imponerla a otros. En el marco de una situación de incertidumbre, de duda mediática, el relato político tiene que demostrar que sus promesas son las únicas adecuadas para corregir el rumbo. El reto da inicio entonces a una era del enfrentamiento, pues diferentes discursos políticos se enfrentarán para hacernos creer que ellos tienen la verdad y las soluciones. En este contexto, para el periodista francés, la comunicación política tiene como punto de partida la provocación. El buen político, entre comillas, sabe que en un estado de duda mediática, la distinción entre realidad y ficción ya no es una cuestión de conocimiento y experiencia. Esa distinción se construye con base en la amplitud y magnificación que su relato tenga en contraste con otros relatos. Lo que importa no es explicar la realidad a partir de datos, cifras o estadísticas que permitan el diálogo y el consenso. Por el contrario, en la era del enfrentamiento, lo importante es el proceso de descalificación y desestabilización de otros actores políticos para anularlos como adversarios. Y, en ese proceso, imponer una narrativa como la única legítima, la única capaz de solucionar los problemas. En este contexto, la comunicación política se ve reducida a la comunicación de soluciones ejecutivas personalizadas, es decir, un estilo de comunicación política que busca transmitir una certeza, una solución, una verdad, aunque ésta no se adecue a los hechos.
La comunicación política contemporánea, entonces, es una forma de comunicación que aprovecha todas aquellas tendencias negativas para decirnos, no te preocupes, yo tengo la solución, no tienes que escuchar a nadie más, yo te voy a decir la verdad. En el contexto actual, la legitimidad de la comunicación política ejecutiva está justo en la falta de consenso, en la desinformación, está en el vacío que han dejado los relatos que unificaban a la sociedad. Así las cosas, en la era del enfrentamiento, el político entiende que ya no se trata de ganar legitimidad a través del ejercicio eficaz de la gobernanza. La verdadera batalla se da en las pantallas de nuestros ordenadores y nuestros teléfonos móviles, y por armas, no ya aviones y tanques, sino historias, imágenes o metáforas en las redes sociales. Es una guerra que moviliza imágenes y palabras para fines de persuasión o de fascinación. En la época de la duda mediática, la comunicación política se ha convertido en la trinchera desde la cual los políticos de todos los espectros, antes que fomentar el diálogo, se disputan el poder. Para librar esa batalla, lo importante no es a quién se ataque, clases sociales, partidos políticos, empresarios, medios de comunicación, sino los adjetivos de descalificación que se usan para inhabilitarlos como adversarios políticos. En este sentido, el enfrentamiento se pone en marcha con la creación de un enemigo, de un rostro culpable de las crisis, de las injusticias, de un rostro culpable de las crisis, de las injusticias, de las desigualdades. Una vez creado, la función de la comunicación política será deslegitimar al adversario, para así imponer un relato por encima de todos los demás a través de una polarización afectiva. Bueno, entonces, antes de seguir, nada más una síntesis de las ideas, ¿no? O sea, por un lado, vivimos en una época que le llamo de duda mediática donde derivado del avance de las tecnologías como las deepfakes y la inteligencia artificial, los, eh, los usuarios de redes sociales y de estas tecnologías tenemos que estar constantemente dudando de lo que vemos, no solo en las redes sociales, sino también en los medios tradicionales. Ese vacío de significado, trasladado al campo de la política, hace que los relatos políticos, las ideologías políticas, se den cuenta que lo que necesitan es crear un adversario, un enemigo sobre el cual construir un relato de enfrentamiento, porque ese relato de enfrentamiento es el que va a atraer más espectadores, más audiencia, más likes, más reposteos, ¿no? Y entonces ese mensaje se va a amplificar. La consecuencia que tiene esa combinación de los dos factores es lo que se conoce como la polarización afectiva. Y es una dinámica que nos va a afectar a nivel cotidiano y es ahora lo que quiero compartir con ustedes. ¿Qué es la polarización afectiva y cómo es que nos afecta a nivel cotidiano? Entonces, la polarización afectiva es un tipo de discurso que puede encontrarse en diversos políticos alrededor del mundo, como Víctor Orbán en Turquía, Narendra Modi en la India, en su momento Evo Morales en Bolivia y, por supuesto, Donald Trump en la actualidad, pero con especial énfasis en los casos latinoamericanos, pero con especial énfasis, los casos latinoamericanos muestran con claridad el núcleo performativo de la polarización actual. Dividir a la población en dos grupos antagónicos a partir de sus identidades morales. Este núcleo es lo que se conoce como polarización afectiva. El politólogo italiano Giovanni Sartori escribió que la polarización política puede entenderse como la distancia ideológica entre candidatos, partidos y votantes. Es decir, se trata de un aspecto más de la dinámica democrática e incluso ayuda a las personas a distinguir entre posiciones políticas.
Sin duda es una descripción pertinente cuando la polarización está basada en ideologías políticas, izquierda-derecha, conservador-liberal, o incluso cuando se trata de estudiar y analizar clases sociales. Sin embargo, actualmente podemos decir que la polarización se ha desplazado de lo político a lo identitario. Sin que las diferencias políticas se hayan perdido, la actual polarización está generando clivajes anclados en identidades étnicas, religiosas, culturales, políticas e incluso nacionalistas. Actualmente vemos este tipo de polarización, por ejemplo, en las redes sociales. En ellas proliferan publicaciones que destacan cualidades negativas del otro y propician reacciones divisivas en las personas. ¿Te identificas con nosotros o con ellos? Pues la división social se basa en un componente moral que es difícil de superar, porque los mecanismos psicológicos asociados impiden la comunicación y apertura a una nueva información y la voluntad de negociar y de llegar a acuerdos. Estos mecanismos, por supuesto, se ven reforzados en una época de creciente desinformación en redes sociales y medios tradicionales. Porque la polarización política, perdón, porque la polarización afectiva, entonces, dado esta dinámica, debilita los espacios para la expresión de las diferencias sociales y políticas, refuerza la desinformación en tanto que expone a los públicos a visiones filtradas por intereses estrechos y, en consecuencia, la polarización profundiza la crisis de la comunicación política como un espacio común de deliberación. En este contexto, podemos decir que la polarización deja de ser parte de la pluralidad democrática, deja de ser parte de la dinámica normal de la sociedad, cuando se entrelazan tres elementos. En primer lugar, cuando los actores políticos rechazan participar bajo las reglas del juego democrático. En segundo lugar, cuando la pluralidad se va alineando hacia dos tendencias que convierten a la política en una zona de conflicto y no de diálogo. Y en tercer lugar, y principalmente, cuando se institucionaliza un discurso que refuerza una dimensión afectiva que va más allá de lo político y atribuye características físicas o ideológicas negativas que se convierten en diferencias irreconciliables. La polarización afectiva entonces representa una suma, un juego de suma cero. O estás conmigo o estás en mi contra. Afirmación que en el día a día generará un debilitamiento de nuestros lazos sociales. Para argumentar esta última idea, la del debilitamiento de nuestros lazos sociales, tomemos como ejemplo el Edelman Trust Barometer de este año. Desde hace varias ediciones, en este índice, el gobierno ocupa el primer lugar de desconfianza. En 2025, 6 de cada 10 encuestados lo colocaron como el principal generador de desconfianza. Pero también en varias ediciones, los medios de comunicación se han colocado en el segundo o tercer lugar de desconfianza. Tomando en cuenta el ecosistema digital, que describí en la primera parte, caracterizado por la duda mediática, debemos preguntarnos por qué las personas no se sienten identificadas o proclives a confiar tanto en los medios de comunicación como en nuestros gobernantes. ¿Será que a pesar de la proliferación de noticias falsas en redes sociales, las noticias falsas reflejan emociones ausentes en los medios tradicionales? Pero la dimensión que puede resultar más preocupante de la polarización y la desconfianza es el impacto de esta en el día a día de las personas. Según este barómetro, y en esta edición del 2025, casi la mitad de los encuestados desconfía de los ciudadanos de su país y de la gente de su comunidad. Para el 65% de los encuestados, el efecto más grave de la desconfianza es la violencia en las calles. La educación, por su parte, no parece ser la solución, ya que casi 3 de cada 4
piensan que la falta de civismo y de respeto mutuo es el problema más grave de nuestras sociedades. Con relación a la convivencia entre personas con ideas opuestas, la encuesta muestra que apenas 3 de cada 10 ayudarían a otra con la que no estuvieran de acuerdo, y solo 2 de cada 10 estarían dispuestas a vivir en el mismo vecindario. Pero quizá el dato más preocupante es que el 60% está de acuerdo con la siguiente afirmación: nuestro país está más dividido hoy que antes. Sobre el informe de este año, destaco dos datos. El primero es el aumento de más del 10% en el temor a que los líderes políticos, empresarios y periodistas nos mientan. La percepción de la gente es que estos actores deliberadamente van a mentir o exagerar para confundirnos. Y el otro dato preocupante es el aumento de 10 puntos en el miedo a ser discriminados, víctimas de prejuicio o de racismo. Con un 63% de respuestas afirmativas, ese número es el más alto porcentaje que ha arrojado la encuesta desde que inició. Y como podemos ver en la gráfica, en un lapso menor a 5 años, en 15 de 28 países hubo un aumento de 2 dígitos. Así las cosas, los diferentes ejes problemáticos que les he presentado parecen ser el caldo de cultivo perfecto para que la comunicación contemporánea se encuentre frente a un dilema de época. ¿Cómo restaurar los lazos de confianza a través de la comunicación, a través de la política? O, para decirlo en términos políticos, ¿cómo crear un modelo de democracia en el que las personas e instituciones se conecten, colaboren y emprendan para defender y fortalecer el espacio cívico, superando las restricciones a las libertades fundamentales y superando la polarización afectiva? Pero entonces, y dado todo este marco problemático, ¿cómo aprendí a dejar de preocuparme y amar el algoritmo? Esta frase, que por supuesto hace referencia a la película de Stanley Kubrick, viene a colación porque con esta frase intento pensar eh, de qué manera o cuál es el mecanismo por el cual las personas caemos, quizás sin quererlo, en esta dinámica de la duda mediática y de la polarización afectiva, a pesar de todos los problemas que están asociados a ella y que son, pues, los que acabo de exponer, ¿no? Entonces, un poco lo que quiere decir esta frase es eso, o sea, es tratar de pensar de qué manera, a pesar de sus efectos negativos, estas dinámicas están tan enraizadas en nuestra sociedad actual. Entonces, un poco, y que ya es el último apartado que voy a compartir con ustedes, tiene esta intención, ¿no? Tratar de indagar por qué estas dos dinámicas tan nocivas para nuestras democracias, la duda mediática y la polarización afectiva, están tan enraizadas. Entonces, la duda mediática es el espíritu de nuestra época, es decir, es la característica distintiva de nuestra sociedad. Pero es un espíritu paradójico, pues sus ventajas al mismo tiempo nos han llevado a una crisis de la democracia y de los lazos sociales. En este sentido, y enfocado en el ámbito de la política, considero que la polarización afectiva es el principal problema de comunicación que nos enfrentamos hoy en día, principalmente porque, como ya lo vimos, estas divisiones que comienzan en los discursos políticos y que se esparcen en los medios tradicionales y digitales a través de burbujas informativas o de deepfakes, terminan en actitudes y valores cotidianos que generan un clima de polarización afectiva que nos lleva a desconfiar de nuestros vecinos, familiares y amigos. Pero entonces, ¿por qué son tan exitosas estas dos tendencias? Porque nuestro cerebro está construido para amar el algoritmo. La duda mediática encuentra un terreno fértil en nuestra época derivado de tres condicionamientos cognitivos de nuestro cerebro que lo orientan en la forma en la que procesamos información. Estos tres condicionamientos cognitivos son el sesgo de confirmación, el pensamiento motivado
y la heurística de disponibilidad. El sesgo de confirmación nos lleva a buscar y aceptar solo aquellos datos que refuerzan nuestras creencias previas, ignorando o descartando lo que las contradice. Por ejemplo, un usuario que desconfía de las vacunas tenderá a compartir noticias falsas que, entre comillas, demuestren la peligrosidad de las vacunas. El pensamiento motivado, por su parte, consiste en razonar de manera parcial para justificar una postura emocional o identitaria, lo que refuerza narrativas políticas extremas. Un caso sería la defensa acérrima de un líder pese a pruebas de corrupción, porque admitirlo pondría en riesgo la identidad del grupo. Finalmente, la heurística de disponibilidad nos hace sobrevalorar la información más reciente o más impactante, aunque no sea representativa. Así, tras ver repetidamente en redes sociales un video aislado de violencia, una persona puede concluir que la inseguridad está fuera de control en todo el país. Estos mecanismos, al interactuar con noticias falsas, deepfakes y burbujas informativas, alimentan la polarización afectiva, la desconfianza social y entonces preferimos amar el algoritmo. De tal suerte que el pensamiento crítico y las posibilidades de fortalecer nuestras democracias se enfrentan a un clima muy adverso, sobre todo porque, a pesar de sus efectos negativos, todo parece indicar que necesitamos estas narrativas de polarización para salir de este atolladero. ¿Qué quiero decir con ello? Y ya voy terminando con estas ideas. La presencia de la polarización afectiva en las redes sociales es el primer paso para reconocer los signos de debilitamiento de nuestras democracias. La paradoja de la duda mediática es que la necesitamos para identificar aquellos discursos que amenazan con eliminar derechos y libertades. Necesitamos amar el algoritmo para entender su mecanismo antes de descalificarlo o rechazar el diálogo. Debemos exigirle el diálogo a los discursos polarizadores. Ello, por supuesto, implica una doble complejidad. Por un lado, proveer a las personas con las herramientas necesarias para no quedar atrapados en la duda mediática y, por otro lado, identificar los discursos polarizantes que motivan acciones negativas. Identificar con precisión cuáles son esos discursos e identificar sus efectos en la sociedad nos permitiría salir de la duda mediática para diseñar estrategias que fortalezcan nuestra democracia, nuestros derechos y nuestras libertades, y así dejar de amar al algoritmo. Muchas gracias por su atención. Ahí tienen mi correo por si más adelante quieren hacer algún comentario, pregunta o quieren que les comparta la presentación. Ahí pueden contactarme a través de ese correo electrónico. Y bueno, pues si tuviesen alguna pregunta o comentario que pueda yo atender a través de de los comentarios de Facebook, pues por supuesto estoy aquí atento a a lo que pudieran querer compartirme a través de esa plataforma, a través del Facebook del Centro Interdisciplinario, que sé que es desde donde se está transmitiendo esta conferencia. Entonces, permítanme, vamos a ver si tenemos por ahí algún comentario. Sente, tú que andas por ahí más atento Muchas y es. gracias, Alberto. Como siempre, pues nos dejas muchas preguntas y estoy segura que quienes están escuchando la transmisión, pues nos las van a hacer. Vamos a pedirle al maestro Luis si nos ayuda, si hay alguna pregunta de nuestros estudiantes, que no solo espero que sean de filosofía, sino que se sumen también de otras unidades. Maestro, por favor. Bueno, Alberto, todavía no hay preguntas por la plataforma, pero a mí me gustaría, pues sí, pues preguntarte.
sobre este trabajo que estás haciendo y donde estás incluyendo ya a la IA, ¿no? O donde ya estamos viendo que en filosofía, pues hay un estudio también, nuestras categorías se van también interrelacionando con pues lo que está pasando con estas aplicaciones y estas inteligencias artificiales generativas y demás. ¿Hasta dónde crees que esto puede determinar pues el futuro también de nuestros trabajos? Y hasta dónde pues estos discursos van a estar también pues más polarizados, no lo sé. Sí, bueno, por supuesto que con el tema de la inteligencia artificial hay todavía, quisiera yo decir, una ambivalencia todavía sana en el sentido de que tanto los argumentos que hay para decir que está afectando a profundidad incluso nuestras redes neuronales y nuestros lazos sociales, eh, siguen estando vigentes y siguen estando tan válidos como aquellos que nos dicen que la inteligencia artificial pues va a potenciar nuestras habilidades y nuestras capacidades, ¿no? Es decir, todavía hay una ambivalencia sana, creo que hay un poco de verdad en ambos discursos. Ahora, sin embargo, yo creo que en ese sentido hay que optar por una metodología más jovesiana y plantearnos el peor escenario posible, de tal manera que ese peor escenario posible nos permita desarrollar precauciones para no llegar justo a ese peor escenario posible, ¿no? Entonces, creo que, y esas precauciones pues van de la mano de la interdisciplinariedad. No se puede hablar de que la inteligencia artificial va a potenciar las capacidades del ser humano si no hay, por ejemplo, una regulación clara sobre su uso en cuanto a derechos de autor, por ejemplo. No se puede hablar que la inteligencia artificial va a potenciar nuestras capacidades si no hay una reflexión seria y crítica sobre de qué manera los docentes debemos integrar la inteligencia artificial en nuestra aula, ¿no? Y sobre todo en este punto que es el que nos toca por estar en centros educativos. O sea, creo que ahí es como el primer paso o que somos los primeros obligados desde mi punto de vista, pues sí tomar una posición más o menos catastrófica para preguntarnos qué sí y qué no. Desde el diseño de las rúbricas, ¿no? Que es como la unidad fundamental de nuestra evaluación. Y también un poco para salir de la dinámica de polarización, pues también tener una perspectiva abierta a cómo los propios estudiantes utilizan esas herramientas, porque finalmente pues son ellos las que las están utilizando para saltarse procedimientos o para realmente hacer unas tareas o unos trabajos que, que puedan tener una mayor profundidad, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues yo prefiero optar por una perspectiva pesimista, ¿no? Por pensar en el peor escenario posible y decir que en el ámbito de la política, desafortunadamente, lo que estamos viendo es que los discursos que generan más polarización son los que están teniendo más éxito, ¿sí? Y si bien es cierto que no podemos hablar de restringir la libertad de expresión, pues creo que sí tenemos algunos referentes muy claros de las cosas que no necesitamos o que no queremos perder, como eso, como libertad de expresión, pues para poner, si no bien un alto, sí unos límites muy claros a estos discursos, ¿no? Si es un discurso, es decir, eh, puede haber discursos que no estén de acuerdo, por ejemplo, en que parejas del mismo sexo adopten a niños o niñas, ¿no? O sea, vamos a decir que puede ser un debate que requiere de una profundidad o de unas consideraciones pues amplias y tal, ¿no? Pero bueno, ahí parte de la opinión o de los prejuicios de una persona. Pero lo que estamos viendo es que luego este tipo de discursos lo pasan a negar derechos que son aún más fundamentales, como por ejemplo el derecho a la salud, a partir del color de piel o de la orientación sexual de las personas.
¿no? Entonces eso es a lo que me refiero con que sí contamos con referentes concretos para poder identificar cuándo estos discursos que polarizan pues están pasando de la raya, ¿no? Y uno puede tener su opinión sobre asuntos controversiales, como el que acabo de mencionar, Sí, pero los derechos no están sujetos a la opinión de nadie. exacto. Entonces, pues ahí hay que ser como muy combatientes en ese sentido, Ujú. ¿no? Y no llevarnos un poquito por la finta de que a lo mejor nuestras redes inmediatas pueden ser muy tolerantes o muy progresivas y que por lo tanto son cosas que ya están aceptadas, ¿no? Claro, También un poco hay que cuestionar nuestros propios sesgos y poner en tela de juicio el hecho de que si bien es cierto, las democracias han ido aumentando sus derechos y libertades, pues estos siempre están en peligro. exactamente. Pues Alberto, creo que no hay ninguna otra pregunta por el momento. Claro, está abierto para que podamos seguir escuchando esta ponencia, este diálogo en otro momento. Los invito a quienes están de otro lado también, pues a que se generen estas preguntas. Nosotros podamos también, si en este momento no, hacértelas llegar. Y bueno, Alberto, pues ha sido un gusto el haberte tenido el día de hoy en nuestro viernes de filosofía. Agradecemos nuevamente a la doctora Laura Campos, que es nuestra coordinadora, y al Instituto de Humanidades, a nuestra directora Beatriz también, y al maestro Luis. Muchas gracias, Alberto, por sumarte este día. Al contrario, muchas gracias a ustedes por la invitación y por supuesto voy a estar atento a la publicación en Facebook para responder alguna pregunta posterior que pudiera haber sobre esto que he compartido con ustedes y nuevamente muchas gracias por invitarme a seguir este diálogo. Bueno, muchas gracias también al maestro Luis Cabrera. Gracias, maestro. No hay ninguna, ¿verdad? Al final no tenemos una por ahí. Todavía no hay. Pues muchas gracias. Agradecemos también pues la presencia de quienes nos escuchan y que nos animaron, pero más adelante lo harán. Bueno, pues gracias y hasta muy pronto.